Saludamos a todos los hermanos que están en esta fina sintonía, los hermanos que están en los Estados Unidos. Gracias por su contribución tan generosa. Los pastores que nos lideran, la pastora Mónica, el pastor Dexter, creo que están en el continente europeo. Nos han enviado saludos. Bendito el nombre del Señor. Dios bendiga también a algunas personas de la Baja California. Dios bendiga a las personas de Europa. Un saludo muy especial en esta época y en esta hora difícil y oscura por la que está pasando ese continente que ha sido tan bendecido y a la vez tan perseguido. Desde la época de Hitler, cuando bombardeó Londres, hasta casi exterminarla, pero resistieron. Historia básica que sale en la IA. Un saludo muy especial a los hermanos en cualquier punto cardinal de este Valle de la Aburrá. Estamos en una temporada interesante, inquietante, pero que la Biblia dice, si el Hijo del Hombre viniera a la tierra, encontrará fe en ella. Y estamos en una batalla titánica. Las fuerzas telúricas de maldad están arremetiendo contra aquellos que se dicen ser soldados de Jesús, pero la oración del justo puede mucho. Y cuando usted ora, entonces el diablo retrocede en el nombre poderoso de Jesús. Testificar referente a la vida de Benjamín. El Señor sanó a su madre, estaba en unos temas de complicación. Dios tuvo misericordia de la familia Jaramillo Cortés, de la familia Velázquez Jaramillo. Felicitamos públicamente este logro tan importante. Ya nació el niño para la gloria y honra del Señor. Y la iglesia sigue creciendo. Vamos a entrar, hermanos, en materia. Tenemos mucho que hablar hoy. El mensaje, quiero informarles que va a ser denso, espeso, profundo. Apelo a tus 5 sentidos espirituales. La Biblia dice, ejercítate en la piedad. Ejercítate en la piedad. Y todos sabemos que la fe viene ¿por dónde? ¿Y el oír qué? Empecemos. Título del mensaje, ¿quién va a creer lo que hemos oído? Título del mensaje, ¿quién va a creer lo que hemos oído? Vamos a ver qué dice Pedro, uno de los discípulos del círculo íntimo de Jesús. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Tenemos el privilegio de estudiar la palabra. Todavía tenemos el privilegio de abrir estos ejemplares sin que haya persecución. Y dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 16, sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Lo dijo Pedro, por supuesto recordando la Torá en uno de sus, como lo subdividen en una etapa levítica, o en el libro de Levítico, el capítulo 20, el versículo 26. Vamos a hablar de la santidad. Y dice entonces el 20-26 del libro de la Torá, de Levítico, de la siguiente forma: reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ustedes pues de serme santos, o habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Habéis pues de serme santos, porque yo soy santo. Pero ¿cómo nos santificamos como Dios? No sé si alguien se ha preguntado, ¿cómo puedo yo en este mundo lleno de cáscaras que me alejan de la presencia del Señor santificarme como Dios? Habla acerca de la santidad de los sacerdotes, habla acerca de la santidad de las ofrendas. Hay una cantidad de preceptos pequeños y de no ritos, sino preceptos que hay que obedecer para acercarse, según la tradición hebrea, a Kadosh. Pero mi consulta nos lleva un poquitico más adentro. Entran pequeños detalles muy menores, no cosas grandiosas, como nosotros, o personas común y corriente, comunes y silvestres, normales, que trabajamos en el día a día. ¿Cómo hago para vivir una vida en santidad? Se me ocurre un versículo que dijo Jesús de Nazaret: Padre, 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 no te pido y no te pido. Los hermanos que leen la Biblia ya lo tienen ahí. ¿No te pido qué? Que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Ya, los hermanos leen la Biblia, el algoritmo se hace rápido en la cabeza. Ok, me facilitan más mi trabajo. Así que, para vivir en santidad. Hay una frase hebrea, absolutamente hebrea. Mi consulta, amados hermanos, es hebrea, puedes corroborarla. Es complejo estudiar la lengua sagrada, pero después de muchos años, pues el Señor le ha placido darnos algunos pequeños destellos para traerlos a ustedes, pueblo del Señor.
ama el trabajo y odia los cargos importantes. No lo dice la Biblia, no lo busque, no lo vaya a googlear, no lo dice en la Biblia. Simplemente filosofía hebrea, gente que trabaja hasta los 90 años de edad. Dice, ama el trabajo pero odia los cargos importantes. Mateo, el libro de Mateo, el capítulo 20, el versículo 28. A ver qué nos dice Mateo, uno de los discípulos interesantes de Jesús. Dice la palabra del Señor, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir. Qué hermosa esta palabra. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, ni para tener esclavos, ni para tener una religión, ni para tener gente cautivada y manipulada y opresiva de la boca de un opresor, sino que Él vino para servir por amor y para dar su vida en rescate por nosotros. Tenemos que hablar, este mensaje no es para los vagos. Definitivamente este mensaje que voy a predicar hoy es para gente que le gusta trabajar. Los vagos no estarán invitados a esta mesa. Es una mesa interesante, pero el requisito es que presentes tu credencial de trabajador, por favor. Y entonces dice las bendiciones del trabajo. Dicen en las tradiciones rabínicas, los exegetas, que se oponen a los ociosos, alguien que no trabaje, alguien que vive, aquí diríamos del cuenteo, de la limosna, de las rifas clandestinas. La Biblia dice de la competencia de palomas. Hay otros que dicen de la competencia de caballos. Aquí podríamos decir del chance y de la lotería. Y también podríamos decir del cuenteo. Hay gente que le gusta cuentear a otras para quitarle la plata. Dicen los exegetas, este mensaje lo tengo pronosticado desde el miércoles, no va dirigido directamente a un segmento de la población, sino a las personas que nos ven cada 8 días. Dice que esas estafas, ese cuenteo, esperando un golpe de suerte, esas personas que tienen ese estilo de vida no es apto para ser testigo en una ceremonia importante. Si una persona tiene dinero por apostar a los gallos, yo le apuesto a mi gallo, decía un hermano por ahí que está con nosotros. Aquí en esta parte del mundo se usa mucho apostarle a los gallos. Hay otro que le apuestan a los perros. Por supuesto, todo eso es ilícito, todo eso está prohibido. Hay otro que apuestan a los caballos, inclusive están apostando hasta a los cerdos. Pero no era invitado como testigo esa persona que se ganara el dinero así a una ceremonia importante. No podría ser el testigo de un matrimonio, de una pareja que está debidamente consagrada ante la presencia del Señor, o un brit milá. No podía estar ahí presente esa persona porque no cualificaba, porque era un cuentero y se ganaba la plata de una forma diferente. Esos que se ganan el dinero sin el sudor de la frente. Es interesante, esos que se ganan el dinero sin el sudor de la frente, su relación al dinero y la vida que tienen es diferente. Porque esas personas que se ganan la vida sin el sudor de la frente, no ve la vida como vida, no sabe valorar las cosas, no se puede confiar en que no te va a mentir, porque él se gana una apuesta en una rifa, entonces el dinero es diferente. Las personas que ganamos el dinero con el sudor de nuestra frente tenemos otra percepción del dinero, porque nos cuesta la vida misma, nos vamos desgastando en el día a día cuando vamos a trabajar. Los exegetas dicen que no puedes confiar en ese tipo de personas, en alguien que ese trabajo se dedica a trabajar incorrectamente. Nosotros tenemos que trabajar a desarrollar un mundo rectamente. Tenemos que ver lo que decía Pablo referente a estas recomendaciones rabínicas. Hay en la carta a los tesalonicenses, a la iglesia en Tesalónica, capítulo 1 de Tesalónica, el capítulo 5, el versículo 12, dice la palabra del Señor: os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y los que os presiden en el Señor y a los que os amonestan. Téngalos por favor en mucha estima y amor por causa de su obra. Nos da una recomendación: tengan paz entre ustedes, no vivan conflictuando, dejen la conflictuación y dejen esa discordia para otra temporada. Bendito el nombre del Señor, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Y sigue diciendo: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los vagos. Así como dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los vagos,
que alentéis a los de poco ánimo, que seáis pacientes para con todos. Bendito el nombre del Señor. Versículo 14, amonesten a los ociosos. Lo dice la Biblia, la palabra del Señor. Sigue escribiendo Pablo, creo que era incisivo con ese tema de la vagancia. Dice 3:10, porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco. Si alguno no quiere trabajar, tampoco. Si alguno no quiere trabajar, tampoco. Vuelvo a decirlo, creo que es la cuarta vez. Si alguno no quiere trabajar, pues que tampoco le den comida. Bueno, lo dice la Biblia, la palabra santa de nuestro Dios. Hechos capítulo 1. Quiero leer mucho la Biblia, amados hermanos. En esta última temporada ya casi no se lee la Biblia, no se recuerda la Biblia. El capítulo 1, el Señor habla referente, Pablo en el libro de los Hechos habla en su disposición o en el oficio que era de hacer tiendas, y lo dice claramente en el libro de Hechos. Cuando tú puedas encontrarte con tu tiempo, puedes leer y hacer la consulta cuando Pablo trabajaba haciendo tiendas. Hay un versículo que a mí me gusta mucho, lo leo casi todos los días, está en el libro de Proverbios, el capítulo 22 del libro de Proverbios. Dice la palabra, el versículo 29, ustedes han visto un hombre que le gusta trabajar, dice, no estará perteneciendo a la clase baja. Lo dice la Biblia, subráyalo si quieres. ¿Has visto un hombre que le gusta trabajar? No estará en la clase baja. Estará siempre con la gente de buena condición. Y si usted le da es un clic, de buena condición social, de buen estatus. Hay gente que se acostumbra a la pobreza, hay otros que no nos acostumbramos a la pobreza. Nos gusta que no tengamos necesidad de nada, porque el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará, pero nosotros cumplimos el precepto y el mandato. A su nombre la gloria. Has observado a un hombre ish, es el término hebreo, fiel y diligente en su labor. Pablo el apóstol, bendito el nombre del Señor, fabricaba tiendas, tenía ese talento en la fabricación de tiendas de campaña. Dicen los expertos que era tienda de campaña para viajeros, para soldados, para nómadas. Y mi consulta dice que eran en cuero o en pelo de cabra y que eran materiales fuertes y resistentes, y que por supuesto pues era un trabajo artesanal, era un trabajo que demandaba fuerza. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 7 dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Yo no me comí el pan de balde de nadie, no comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga. Trabajábamos en el día y trabajábamos en la noche, y esto lo hacíamos para no ser gravosos a ninguno de vosotros, para que no digan, es que, bueno, no quiero meterme por ahí, no quiero herir la susceptibilidad de nadie, no porque no tuviésemos derecho, sino para darles a ustedes un ejemplo de que hay que trabajar con las manos. Pablo, un gran pensador, Pablo, un gran teólogo, también fue un artesano. Hay gente que dice, yo quiero imitar a Pablo, para mí el vivir es Cristo, Pablo tenía todo por basura, pero cuando uno le dice, pero es que Pablo se dedicaba a trabajar en la tarde y en la noche, y a él le gustaba estar con los de buena condición porque ganaba, imagínate cuánto podría valer una tienda de campaña, a los que les gusta acampar por ahí en el monte, cuánto puede valer una tienda, una carpa de cuero de cabra, bien hecho, bien estructurada, con medidas. Tenía que trabajar el cuero. ¿Cómo se llama el arte de trabajar el cuero? Marroquinería no es, ok, marroquinería, tienen que coger el cuero, a veces crudo, le hacen un proceso larguísimo. Pues Pablo era así, era un hombre que le gustaba trabajar con sus manos para no ser gravoso a nadie, y era teólogo. Y lo que más me gusta es que Dios, en un momentico en que Pablo estaba trabajando, en un break, lo cogió y se lo llevó al tercer cielo.
Amén, sigamos. Y entonces después de ese break, Pablo dijo, wow, tuve un break después de mi trabajo y el Señor me llevó al tercer cielo. Y entonces Pablo, un gran pensador, teólogo, artesano, encontré un dato muy interesante, puede que usted ya lo tenga claro, yo no lo tenía tan claro. En la cultura judía del primer siglo, todo varón debía de aprender un oficio manual, sin importar su rol espiritual o académico. Yo he trabajado muchos años, la mayoría de mi vida laboral la he trabajado con judíos, gente muy rica, muy millonaria. Me sorprendió hace poco, llegó una de las dueñas de la gran cadena hotelera Dan con unas inversiones o una inversión de billones, no millones, billones de pesos, y le preguntaron por una de sus hijos, de sus hijas. Es absolutamente rica. Y ella con mucho, es judía, por supuesto, dijo, mi hija mayor está estudiando en Francia y está trabajando. Yo me quedé plop. Es una muchacha que ya tiene 5 vidas para vivir, pero la tenían trabajando y la tenían estudiando. Hay una práctica judía que a los muchachos esos, llenos de bríos y llenos de ganas, los mandan, olvido el término mejor, es como una finca. Usted puede ser el hijo de cualquier millonario, pero lo mandan allá un año a que siembre la tierra, a que sude, a que duerma en un lugar incómodo. Y usted puede ser multimillonario y a los judíos no les importa, tiene que enviarlo a trabajar. Yo conozco judíos que ni siquiera pueden caminar porque ya están imposibilitados por el cuerpo y siguen trabajando. Creo que trabajarán hasta el día de su muerte, creo que es la consigna. Conozco una señora de 90 años, billonaria, no esos riquitos que salen por ahí con 200 pesos que se creen riquitos y no tienen en qué caer muertos, no, eso no. Gente rica, exageradamente rica, con nacionalidad alemana, con sangre judía, y siguen yendo a la empresa a trabajar a los 90 años. Yo lo he visto con mis propios ojos. Así que, ¿por qué no investigar un poco acerca de la vida laboral de Jesús? Marcos capítulo 6, todos sabemos, a veloz pluma, el oficio de Jesús de Nazaret, era carpintero, aunque algunos dicen que no solamente carpintero, sino porque en la región donde él estaba se podía trabajar también con piedras y también en la tierra podrían hacer, no sé, construcciones. Dejémoslo con la tradición que venimos llevando para no dañarle la cabeza a nadie. Marcos capítulo 6 versículo 3 dice, ese Jesús el carpintero, exactamente lo dice así, no dice nada más, puedes consultarlo, ese Jesús el carpintero. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Jesús vivió una vida humilde y trabajadora. Y dicen algunas personas que la base de una persona santa, una persona que se levanta en la mañana y que cuando despierta agradece, le da gracias a Dios en un rezo, en una oración, y después de que agradece, pues va, se asea, luego de que se asea, desayuna, va a trabajar, es una buena base para una persona santa. Amén. No admitáis a los ociosos, incluso a los ociosos religiosos, no los admitáis porque tienen demasiado tiempo para perder. Hoy el enemigo número 1 de la persona es nuestro smartphone, porque nos aburrimos. Y cuando usted se aburre, usted no se pone a leer un libro, usted no va a cortar el césped, usted no va a cortar trozos de árbol para leña en la chimenea, no, porque vivimos en esos países tercermundistas, casi nadie tiene chimenea en la casa y casi nadie tiene solar en la casa. Usted no se pone a afilar el cuchillo para, no, usted coge su celular. Y cuando usted coge el celular, pues se mete un poquitito a Facebook, un poquitito a Instagram, otro poquitito a YouTube, un poquitico de Spotify, un ratico y medio en TikTok. Pasó el tiempo, 2 horas y media. Amén. Bueno, eso no es en esta iglesia ni a esta fina audiencia que le predico, es en otra parte del hemisferio. Y entonces, ¿estás aburrido en casa? Haz algo. Pinta una pared, arregla un bombillo, qué sé yo. ¿Te aburriste? Lava tu motocicleta. ¿Estás aburrido en casa? Saca el cajón y vuélvelo toda la ropa, acomódala de derecha a izquierda. Y si no te gusta de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Invéntate algo.
pero no entres a esos estados de aburrición y de dependencia del celular, porque vas a perder el recurso más valioso. ¿Sabe usted cuál es el recurso más valioso de esta época? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Algunos dirán el agua. No, aquí en este país no es el agua. El recurso más valioso después de los 50 es el tiempo. Aquí hay poca gente que tiene 50. Usted después de que tiene 50 empieza a valorar el tiempo. El tiempo. Antes de los 50 usted lo tira para arriba y usted pierde el tiempo como quiera. Pero después de los 50 que usted le avisan, le prenden desde los 45 le empiezan a prender los sensores. A los 50 ya está todo el sistema enloquecido. Qué bueno es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ok, y entonces sí, dele ese aplauso al Señor. Voy despacio. Bendito el Señor, bendito el Señor. No solo es el estudio de la Torá, hay personas que se quedan estudiando mucho tiempo, pero luego la cabeza se les va para otro lado. Hermano, yo quiero decirle algo a la iglesia. Estamos viviendo una temperatura peligrosa. Yo tengo como costumbre leer la Biblia todos los días, 1 hora, mínimo 45 minutos, y tengo unos periodos de oración durante la semana. Quiero decirle que cada que leo la Biblia, la atmósfera está más oscura. Y cada que oro, el cielo se pone más cerrado. Yo quiero decirle a la iglesia que estamos viviendo días peligrosos. Usted no puede andar desapercibido. Usted no puede andar dando, dicen en la costa un término que me gusta tanto, dando lora. Porque cuando usted está dando lora, la lora la cogen, la matan y la fritan y se la comen. Nosotros tenemos otro dicho, no esté dando papaya por ahí. Tenemos que redimir bien el tiempo porque los días son malos. Bendito el Señor. Y cada que tengamos que leer la Biblia, ojalá la memoricemos. ¿Recuerdan lo que hacía el Señor? Le decía, por favor, llévala dentro de sus ojos. Escríbala en la tabla de su corazón. ¿Por qué en la tabla de su corazón? Porque cuando usted va de bajada, a usted se le empiezan a olvidar las cosas. Bendito el Señor. Hay gente que no tiene memoria. Y dice, no, yo no necesito la memoria para nada, buscan en el smartphone. No, pero usted tiene que memorizar la palabra, porque la palabra es la única arma ofensiva que usted tiene en pos de las huestes infernales que habitan en las regiones celestes. Y si usted no tiene esa información fresca, ¿recuerdan a Jesús de Nazaret después de un ayuno de 40 días y 40 noches? Vino el tentador y ¿qué hizo Jesús? Cogió la palabra y se la pasó por la cara. La palabra. Y hay personas que no memorizan la palabra. Y hay personas que se les olvida la palabra. Y hay personas que hacen de todo menos leer la palabra. Y hay personas que tienen la palabra como que si fuera cualquier libro de cuentos. Le hacen más caso es que no quiero. Le hacen más caso a las predicaciones de, ¿cómo se dicen? No, los coach, y les encantan los coach, y están felices, pero cuando le dicen lea la palabra, retenga la palabra, estudie la palabra, dígame 3 versículos de la palabra, hermano, está difícil, estamos viviendo una atmósfera absolutamente pesada. Han abierto puertas en el hemisferio europeo, hicieron un experimento social con cientos y cientos de millones de personas, y luego se empoderó un líder político que tiene más de 1.500 millones de adeptos en el mundo, y la iglesia occidental está a la expectativa de que estamos esperando que surja dentro de nosotros al borde de la palabra, personas que tengan la palabra, personas que no, aleluya, el que se avergüenza delante de los hombres de mí, yo me avergonzaré delante de mi Padre y de los ángeles de Él. Pero qué bueno es que usted diga, yo soy evangélico, aleluya, denle un aplauso al Señor. A su nombre sea la gloria. Yo siempre les digo que no voy a gritar y hoy me estoy cuidando mucho, pero hay que darle con toda. Y entonces se recomienda algún tipo de trabajo. ¿Qué trabajas tú? Hay unos que les gusta, bueno, no lo voy a decir, quiero ser absolutamente técnico. Mateo capítulo 9, versículo 35. Ay, Señor, recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, iba enseñando en las sinagogas de ellos, o sea, iba a los cultos, a las iglesias a predicar, y lo único que predicaba era la dinamita del reino.
Y entonces tenía una particularidad y era que sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Los milagros ya se están ausentando. Necesitamos seguir viendo milagros. Yo testifico que la hermana Mónica tenía algunos problemas, algunos dolores, tenía complicaciones. La suegra le recomendó que viniera a culto. Le dijo: ni se le ocurra quedarse en la casa, no se quede en la casa, venga al culto. Ella hizo fuerza, estuvo aquí con nosotros, se sentó, oramos, cantamos, mencionamos la vida de Benjamín. Llevaba no sé cuántas horas sin dormir. ¿Cuántas horas llevaba sin dormir? Creo que 2 noches enteras sin dormir, 3 días sin dormir, 3 noches sin dormir, y estaba ahí. Todavía no era el tiempo de la gestación. Vinimos, oramos por ella, no lo acostumbro, pero dije: voy a colocar mis manos sobre usted. Coloqué mis manos en la pancita, dicen acá en Colombia, en la pancita, y el niño saltó, ¡plá! Y yo le dije: ya está lista. Se fue para la casa hace 8 días, durmió 19 horas seguidas. Al otro día, a las 11 de la mañana, reventó fuente. Es un milagro que se dio en semilla de mostaza. A su nombre la gloria. El contexto del milagro es que la hermana no podía quedar embarazada. Estábamos en una actividad, ellos estaban recién casados. Yo quería que ya por favor hubiera vida. Para eso son las relaciones jóvenes matrimoniales. Y me dijeron: pastor, por favor, ore para que el Señor haga un milagro. Ella me sacó una lista de enfermedades: enfermedad base, enfermedad madre, enfermedad desconocida. Yo le dije: no te preocupes, tranquila, el Señor es nuestro sanador. En los bautizos, en medio de la presencia del Señor, cogí la mano de la mamá de la hermana Mónica y la coloqué en el abdomen de la hermana y oré: espíritu de vida que levantó a Jesús de entre los muertos, vivifícate. Ellos dicen que ese mismo día quedó embarazada. Aleluya. 8 meses después, por ahí está ya Benjamín. Otro milagro. Necesitaba llegar al peso ideal. Lo llevaron para la casa. ¿Van a dejar hospitalizada? No la van a dejar hospitalizada. Dios se glorificó, no sintió dolores. El Señor hizo milagros. ¿Ya tiene cuánto? 72 horas más. Tiene más de, bueno, en 72 horas subió de X gramaje a 2400 de gramaje es. Gramos, aleluya. No soy padre, así que no tengo idea del lenguaje. El Señor sigue siendo nuestro pastor. Una persona me llamó y me dijo: yo quiero depender de Dios. Ore por mí porque yo quiero recibir un milagro y que no le deba la vida a los hombres sino a Dios. Oramos hace una temporada. El asunto es que ese milagro hay que estarlo renovando. Me llamó muy preocupado y me dijo: se va a cancelar el contrato. Yo le dije: no se preocupe, no se mueva, quédese ahí tranquilo, vamos a orar. Me acaba de mandar un mensaje diciendo que lo han vuelto a contratar. La gloria, la honra, la alabanza sea para el Señor de los milagros. Había un plan, había una estrategia hechicera en contra de mi vida. Se había levantado Jezabel, se había levantado no sé qué rey hechicero, un rey hechicero en Balaad en contra mía. Empezamos a orar, la iglesia empezó a orar, empezamos a proclamar y me pasó algo. Alguien cometía infracciones laborales, pero se escondía y entonces me culpaban a mí. Y yo decía: pero qué raro, yo soy jefe de él comete la infracción laboral y me están inculpando a mí. Era un ataque, era una trama diabólica, macabra de parte del infierno. Y entonces en una ocasión me preguntaron de esa persona, dijeron que era muy buena y yo me sonreí. Por supuesto, como era un ataque diabólico, ¿por qué se sonrió? Bla, bla, bla. Me quedé tranquilo. Esta semana me lo pusieron en bandeja de plata. Las mismas personas, en el mismo lugar. ¿Usted qué piensa de tal y tal persona? Ahí estaba, en la bandeja de plata. Yo le dije: en mi turno no lo he visto haciendo nada indebido. Y volvieron y me preguntaron: pasó esto y esto. Yo soy jefe de él. Pasó. Yo le dije: en mi turno yo no he visto que está infringiendo. Hermano, la victoria del Señor, hermano, la respuesta del Señor llega y el Señor sí pelea y el Señor sí levanta bandera, aleluya. Y cuando un justo ora, el Señor escucha la oración del justo. Elías oró y cuando Elías oró, ¿qué pasó?
Bendito el Señor. Y cuando usted ora, entonces usted va a ver la respuesta de parte del Señor. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. No me gusta estallarme así, pero es que somos Pentecostés de la cabeza a los pies, dice por ahí un meme de Instagram. Sigamos. Y entonces dice la palabra del Señor, sanando enfermedades y sanando toda dolencia. Y el Señor, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces el Señor dijo: el trabajo es mucho, hay mucho trabajo por hacer. Quiero que lo lean bien. Hay mucho trabajo por hacer, pero los obreros son pocos. La mies es mucha, los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, hay tanto trabajo, lo que hay es vagos. No es que no haya trabajo, hay mucho trabajo en la obra del Señor. Y no se trata de hacer cosas a veces grandes, con una dimensión desproporcionada, sino pequeños milagros. A veces necesitamos pequeños milagros para que nuestra fe se mantenga firme. Ni siquiera necesitamos otro milagro, sino un pequeño milagro para que nosotros vivamos apegados a la cruz, enamorado del despreciado y del desechado de las naciones, varón de dolores, experimentado en quebranto. Aleluya. Santo es el Señor. Tenemos que seguir. Wow. Y entonces dice que la mies es mucha y que los obreros son pocos, y que le rueguen al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Pero ¿qué hay en el trabajo? Dicen los expertos, los exegetas, la palabra es kedushá en hebreo, lengua santa, significa santidad. La palabra santidad, separación para lo sagrado, tiene muchas connotaciones. El mundo occidental ha dado mucha información referente a la santidad. Pastores se han enriquecido hablando de la santidad, han convertido logias completas hablando de la santidad, han penetrado y permeado el pensamiento y el mapeo cerebral de las personas, enseñándoles que el cerebro tiene que estar dentro de la cubeta con el eslogan de la santidad. Pero hay conceptos más profundos referente a la kedusha. La kedusha o la santidad está en Génesis capítulo 1 versículo 26. Dice la palabra: hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí es complejo. Hagamos al hombre tan santo como nosotros. Ya, punto. Listo, ya lo recibiste. Hagamos al hombre con kedusha. Es la principal característica del hombre adánico. Démosle kedusha, démosle santidad. Sé santo porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Retornar a la imagen original. ¿Qué es para ti el concepto de santidad? Ponerte una falda larga, una mujer, tener una lengua larga para destruir a tu vecino, tener un cabello largo lleno de canas por el tiempo, tener tu piel oscurecida, ennegrecida y arrugada porque no te hidratas. O santidad es la imagen de Dios dentro de ti. La primer característica, el primer atributo de Dios es que Dios es amor. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria y a su nombre sea la gloria. Hagamos al hombre con kedusha. Aleluya. Con dignidad, con santidad. Génesis 3, tienes que leerlo en casa. Entró el pecado a la tierra y la tierra fue maldita. El versículo 17 dice: al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Bendito el Señor. El hombre fue expulsado del lugar santo. Bendito el Señor.
Recuerdan que el Señor había hecho los cielos y la tierra y la luz el séptimo día, bendito el Señor. Dicen incluso los judíos que el octavo día es el octavo del Brit Milá y que en el octavo día es la perfección. ¿Alguien sabe qué es el Brit Milá? Consúltalo. Y entonces en el octavo día es que hacen el Brit Milá. Qué bueno el Señor. Y es el día donde nosotros nos escondemos, porque fue el día que el Señor resucitó. Fue el primer día de la semana para el pueblo oriental. El Señor resucitó. Ya vamos a ver qué pasó cuando el Señor resucitó. Pero la tierra fue maldita. Había que duchar en la tierra. Había santidad en la tierra. Porque Dios, cada que hacía algo, decía: y es bueno, y es bueno, y es bueno, y es bueno. Cuando el Señor ve que hay alguien que está adorándole en espíritu y en verdad, dice: y es bueno. Y el Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, a pesar de las circunstancias, que su fundamento esté firme en la roca y la roca no se mueve. Y entonces, vamos a seguir. La tierra fue maldita. Si la tierra fue maldita, quiere decir que la santidad tuvo que esparcirse. Bueno, son conceptos profundos y densos. Recuerda, hagamos al hombre con kedusha. Dios había hecho al hombre, lo había establecido en el huerto. El mundo estaba en una armonía perfecta. Dicen los que el hombre se teletransportaba. Estaba en los océanos, estaba en los desiertos, estaba en los nevados, estaba en el Everest, de repente en el desierto de Atacama, luego estaba en el Valle de la Burra, se le transportaba y tenía que duchar, santidad, estaba conectado con Dios, bendito el Señor. Pero cuando el hombre peca, la tierra siente el golpe del pecado del hombre. Y entonces dice la Biblia que el hombre fue expulsado del lugar santo. La santidad no desapareció del universo, pero se ocultó. Se ocultó, se fragmenta, se vuelve inaccesible. Pero dicen los que saben que quedaron huellas, que quedaron ecos de gloria, ecos de santidad. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Un eco de la santidad está registrado en el libro de Jueces, el capítulo 13, en el nacimiento de Sansón, el versículo 20. Dice que Manoa, el papá de Sansón, tomó un cabrito, una ofrenda, lo llevó a una roca y se los ofreció a la roca. Y entonces dice que hizo milagro el ángel ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció, no había santidad en la tierra estaba maldita. Dice que cuando entregó esta ofrenda, qué bueno es cuando entregamos la ofrenda en el altar, qué bueno es cuando ponemos el cabrito en la peña, qué bueno es cuando venimos ante la presencia del Señor y ofrecemos nuestra vida en la peña. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama. Milagros, pequeños trozos de kedusha en la tierra, pequeños ecos de esa santidad maravillosa, residuos sagrados de santidad. Nosotros en esta temporada tenemos que internar esas canciones, espíritu, yo navegaré en el océano de tu espíritu. Tenemos que vivirla en nuestro corazón. El Salmo 19, el versículo 1 dice: los cielos cuentan la kedusha de Dios, la gloria de Dios, y el firmamento anuncia. Está hablando de la naturaleza que perdió la kedusha por el pecado del hombre. Un día emite palabra, otro día, una noche, otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, no hay palabras, no es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. Aleluya. Lo único que va a salvar nuestra generación es la voz. Es lo único. ¿Oirán la voz de lo que escuchamos? A usted le pueden hablar de todo y le pueden hablar muy bonito y le pueden decir que se va a volver rico, exuberante y extravagante. Le van a decir que lo va a lograr, que si te empeñas lo vas a lograr, pero si no te dan la palabra, las bases de la palabra, por supuesto vas a creer, pero va a venir un pequeño ventarrón, te vas a caer. Pero cuando tu fe está cimentada en la roca inconmovible de los siglos, puede venir la prueba y va a venir, puede venir la persecución y va a venir, puede venir la escasez y va a venir. Te pueden abandonar y lo van a hacer, pueden hablar de ti cosas falsas y lo van a hacer, pero si tu fe está sostenida sobre la roca, separados de mí nada podéis hacer. Y entonces esos residuos sagrados
Cristo nuestro restaurador. A mí me gusta mucho hablar de Cristo. Cristo, somos cristocéntricos. El capítulo 19, el versículo 1, hay una increíble. Recuerde que la kedushá, que la santidad estaba perdida. Se había perdido con la desobediencia. Ahí pueden meter la torre de Babel, ahí pueden meter a Caín, ahí pueden meter todo lo que quieras. Los días de Noé, bendito el Señor. Ahí puedes meter Sodoma y Gomorra, ahí puedes meter a Amalek, ahí puedes meter lo que hicieron con José. La kedushá, la santidad estaba perdida. Amén, porque el pecado había entrado de frente. Porque lo que usted no le da a Dios, el diablo se lo roba. Lo que usted no le entrega a Dios, el diablo se lo roba. Porque Él vino a robar, Él vino a matar, Él vino a destruir, pero el Señor vino a dar vida y a darla en abundancia. Recuerda que la santidad estaba perdida. Y entonces viene Cristo nuestro restaurador y tiene un encuentro con Zaqueo. Y Zaqueo le dice: Señor, 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 la mitad de mi riqueza se la estoy dando a los pobres. Y si alguno he defraudado, trato de devolverle 4 veces la falta que le cometí. Entonces dice la palabra, hoy Jesús, el carpintero, Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Pero el 10, recuerda que estamos hablando de la santidad perdida. Dice: el Hijo del Hombre, el Dios hecho carne, vino a buscar y a salvar la santidad que se había perdido. Él vino a buscarla. Bendita la gloria del Señor, porque estaba perdida, estaba regada, y Él tenía que volver a restaurar. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Sed santos como yo soy santo. La santidad es el Hijo de Dios. Muéstranos la vida eterna. Aleluya. Sigamos. Tengo que finalizar. Voy a demorarme un poquitito más. Por favor, dame un sorbo de algo, de lo que se te ocurra. Gracias. Sigamos. Y entonces vamos a Romanos, a Pablo. ¿Recuerdan lo que Pablo hacía? Era un trabajador. El trabajador pertenecía a la clase. ¿A qué clase pertenecía Pablo? A la clase obrera. ¿Cómo me da risa de esos pastores que quieren emular a Pablo y no le han dado un golpe a la tierra? Sigamos. Y entonces Romanos capítulo 8 versículo 22 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto. Está con dolores de parto. El 20. La creación fue sujetada a vanidad, no porque la creación buscó ser sujetada a vanidad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la santidad. Ahí lo dice. Sigamos. Y entonces todo el orden creado material, los animales, la tierra, los ecosistemas, los cielos, Pablo personifica la creación como si tuviera una conciencia. Suspira profundamente la creación, porque la creación gime a una, está suspirando con dolores de parto, pero es un dolor con propósito. Yo no sé si puedes estar en esta densidad. Es un dolor con propósito. Y entonces sigue diciendo la creación dando a luz. Mateo, vamos a Mateo capítulo 27, Mateo 27, el versículo 50, dice: Jesús, habiendo otra vez clamado, recuerden que la creación estaba gimiendo con dolores de parto, no lo puedes olvidar. Dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y el 51 dice: el velo del templo, que era casi un muro, se rasgó en dos, absolutamente pesado, de arriba abajo, y la tierra tembló y se partieron las rocas. Lo dice la palabra del Señor. La tierra tembló y se partieron las rocas cuando Jesús de Nazaret murió. Y vamos a ver que dice en Éxodo capítulo 19 versículo 18: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en el fuego
fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte temblaba en gran manera. Otro terremoto. Vamos a ver lo que dice Salmos, aleluya, Salmo capítulo 18, el versículo 7 dice: la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Y Mateo 28:2, urgentemente vamos a Mateo capítulo 28, versículo 2. Amén, amén. Dice la palabra santa del Señor: y hubo un gran terremoto. Así lo dice la Biblia. Hubo un terremoto. Bendito el Señor. Un terremoto indica que algo cósmico ha ocurrido. La santidad que estaba restringida al lugar santísimo comienza a abrirse al mundo entero cuando se rasga el templo y cuando la tierra se estremece. El cielo tocó la tierra, literalmente hablando. No sé cuántos entienden esta palabra. El cielo tocó la tierra, literalmente hablando. Se estremeció. Bendito el nombre del Señor. Y es que el Señor estaba abriendo ese velo que nos separaba, ese velo que nos era contrario, que nos señalaba y nos quitaba de la cercanía de Dios. Pero cuando nuestro amado Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ese velo se rompió y nosotros ahora podemos accesar libremente y con confianza ante la presencia del Señor. Y a mí me gusta que en los cultos haya presencia del Señor. Es bueno que la gente venga, es bueno que las personas vengan, es bueno que la iglesia se llene, pero es mejor que venga el Santo de los Santos, pero es mejor que venga el Todopoderoso, pero es mejor que venga el León de la tribu de Judá, el verdadero león. ¿Alguien lo entendió? No me quiero meter en problemas. Sigamos. Y entonces por allá Ageo dice: se estableció un reino de sacerdotes, un pueblo santo, un pueblo de una casta diferente. ¿Saben ustedes que nosotros los cristianos pertenecemos a una casta absolutamente diferente? Nosotros, por eso no somos de los que retrocedemos para perdición, sino que seguimos proclamando la palabra del Señor y vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo y de poder en poder y de victoria en victoria. Ageos capítulo 2, el versículo 6 dice: así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, haré temblar todas las naciones, vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y entonces dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Recuerdan lo que hizo el Señor cuando creó a Adán? Dijo: hagamos al hombre y entreguémosle nuestra santidad, entreguémosle nuestra semejanza, y la gloria primera será mejor que la postrera, y temblará el mundo, porque el pueblo de Dios estará rugiendo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Eso es la iglesia del Señor. A eso nos llamó Cristo. Bendito sea su nombre para siempre. Se estableció un reino de sacerdotes, se estableció un reino santo, y todos vamos juntos en esa dirección, en la dirección correcta, en ese camino. Pensé que no iba a demorarme tanto. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra santa del Señor. 9. Ustedes son linaje escogido, ustedes son real sacerdocio, ustedes son una nación santa, ustedes son un pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora ustedes son pueblo de Dios. En otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora usted acaba de alcanzar misericordia. Bendita la gloria del Señor. Efesios capítulo 2 versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y Isaías 53,
1 dice: quien ha creído a nuestro anuncio, quien va a creer a lo que hemos oído. Isaías, el libro del profeta Isaías, dice en el capítulo 1, el versículo 16: lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprendan a hacer lo bueno, busquen el juicio, busquen el juicio y busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, hagan justicia al huérfano, no se levanten en contra del huérfano, amparad, ayudad, socorrer a la viuda. Eso es santidad en esta tierra. Es el verdadero evangelio, es la certeza de fe. Eso también es santidad. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque Él es santo. Preocúpate de juzgar a tu amigo hacia el lado del mérito. ¿Alguien sabe qué es un calzador para colocarse los zapatos? Ok, y si no sabes, pregúntale a Google. Cuando te vas a colocar un zapato, necesitas introducir un calzador. Y cuando introduces el calzador, el pie entra perfectamente dentro del zapato. Así tienes que ser en el juicio. No tienes que ver lo malo de la persona. Trata de ver lo bueno en la persona. No te ensañes contra la persona para decir: esto es malo y esto es malo. Búscale el lado bueno. Déjale el resto al Espíritu Santo. No hemos sido llamados a juzgar. No juzguemos para que no seamos juzgados. Con la misma vara que nosotros medimos, nos van a medir. 5 minutos para contar una historia, ¿puedo? Y nos vamos. 5 minutos. Por supuesto, esta historia es en Israel. En la época de la Primera Guerra Mundial, se cuenta que el imperio turco estaba reinando la tierra de Israel y había una hambruna difícil. Dice mi consulta que se moría la gente de hambre en la calle y que había una tremenda escasez por los alimentos básicos primarios. Había un caballero que hacía el Brit Milet, circuncidaba a los niños hebreos al 8º día, por supuesto. Era un hombre medianamente justo y de tanto ir y venir había guardado una moneda Napoleón. Una moneda Napoleón es una moneda absolutamente costosa, generalmente de oro, la tiene la gente adinerada. Era lo único que tenía este hombre, había guardado esa moneda que era un Napoleón. O sea, era una moneda 100% de oro, suficiente para mantener toda una familia durante un año. Un monto bastante elevado, y este hombre guardaba con recelo esa moneda. Él tenía un cajón, ahí colocaba la moneda, guardaba sus utensilios religiosos, porción de la Torá y situaciones que colocaba ahí, y la moneda. Este caballero tenía varios hijos, entre ellos un hijo de 7 años. A los 7 años los niños ya se suben por todos lados, se creen Spider-Man. Suben y bajan escaleras, no hay hueco que no puedan atravesar y no hay pared que no puedan pasar. Ellos hacen lo que tengan que hacer. Ese niño subió ese cajón, subió y subió. Abrió esa gaveta y vio una moneda. Tiene 7 años el niño de la historia. La tomó, estaba jugando, vio esa moneda, la sacó. Por supuesto, este niño no sabía la diferencia entre una moneda de oro a una moneda de cobre. Así que lo primero que el niño hace es salir corriendo para un mini market, feliz para comprarse unos dulces. Estaba feliz, quería ir a comprar los dulces de moda. A todos en la vida, cuando éramos niños, nos pasó que sustraíamos algo de la cartera de nuestra madre y creíamos que habíamos descubierto el mundo, íbamos a gastar el mundo y a comprar la vida. Pues eso le pasó a este niño. Pues salió corriendo, tomó la moneda con mucha felicidad. Y como buen niño, lo primero que hizo fue dirigirse a la tienda a comprarse unas ricas golosinas. El niño llegó a la tienda, compró sus golosinas, pagó, le dio a sus amiguitos, etcétera, etcétera. Mientras este niño estaba en su francachela, los padres se encontraban en una situación difícil. El papá llegó, iba a colocar el pedazo de Torá que tenía, el ejemplar de la Torá, abrió el cajón, siempre miraba la moneda y no estaba.
Llamó a la esposa y le dijo: ven, por favor, solamente tú y yo sabíamos dónde estaba esta moneda, Napoleón. Tú sabes que son los únicos ahorros que tenemos. ¿Qué pasó con ella? ¿La cogiste? ¿Dónde la guardaste? Ya saben todos ustedes cómo son los esposos. Ella le dijo: no, para nada, yo no la he tomado, yo no he ni siquiera abierto ese cajón el último mes. Estaban en la discusión y llegó el niño con las golosinas en la mano, iba a ofrecerle a los papás, y entonces el papá se acercó un poco acalorado y le dijo: hijo, ¿sabes de una moneda que estaba en ese cajón? El niño miró y dijo: sí, claro. ¿Y qué hiciste con ella? Yo la cogí. ¿Qué hiciste con ella? Pues me fui a comprar unas golosinas. Papá, un poco estresado, le dijo: ¿nos puedes llevar al lugar donde compraste las golosinas? El niño no sabía qué estaba pasando y le dijo: por supuesto, claro, papá. Llegaron por el camino, se le hizo una eternidad al papá esas cuadras. Cuando llegaron al lugar, a ese mini market, estaba el dueño del lugar. Y el hombre, el papá del niño, entró y le dijo: mire, nuestro hijo estuvo acá hace un par de minutos, ¿cierto? Sí, cierto, efectivamente, se acaba de ir con unos amiguitos. ¿Nos puedes, por favor, devolver la moneda con que te pagó? Y él dijo: me pagó con una moneda de cobre, aquí tengo muchas, tendría que buscarlas y adivinar cuál. ¡No! Ni se te ocurra mentirnos, no seas mentiroso, le dice el padre a este hombre. Él te pagó con un Napoleón, con una moneda de oro, no con una moneda de cobre. Y entonces se estaba acalorando y le decía: por favor, entréganos la moneda de oro que él te dio para pagar sus propias golosinas. Y él decía: no hay ninguna moneda de oro, su hijo no me pagó a mí con una moneda de oro, fue con una moneda de cobre. ¡Mentiroso!, le decía el padre. Eran todos los ahorros de un año. Y entonces estaban en eso. ¿Cómo puedes mentir así? Mira lo que hiciste, estás robando. Te aprovechaste de este niño que no sabía que tenía en su mano un Napoleón, una moneda de oro, y le vendiste unas golosinas por unas monedas de oro. ¡Devuélvelo! Se formó una discusión, cuento corto, un pleito terrible. Fueron a un juicio, por supuesto, rabínico, frente a una corte rabínica, un tema delicado. Se expuso, el padre contó todo referente a la moneda de oro. El dueño del minimarket decía: por Dios, yo no tengo esa moneda, me pagó con una moneda de cobre. Contó todo lo que había sucedido. El juez rabino le dijo al dueño de la tienda que tenía que jurar un sábado para decir que no había recibido esa moneda. Y él dijo: pues está prohibido que yo jure su santo nombre en vano, pero estoy dispuesto a jurar. Si ustedes quieren que yo rompa ese precepto, lo voy a hacer. Entonces el rabino dijo: no, está bien, te voy a eximir de eso. Este tema quedó así. Tremendo. Pasaron dos cosas. Los amigos de este señor que tenía la moneda Napoleón, que hacía Brit Milá, empezaron a ayudarlo, porque había entrado una desgracia, había perdido su moneda. Entonces la gente que podía empezó a hacer negocios con él, y pasaron más o menos 2 años y hizo un hombre de negocios. Pero el dueño del marketing, todo el pueblo empezó a hacerse a un lado y no volvieron a el lugar donde había acontecido esto, la tienda. Por supuesto se quebró, cerró la tienda. Pasaron 2 años, difíciles, muy difíciles. Todo el pueblo dejó de comprar en esa tienda. El padre del niño se volvió negociante y estaba en eso cuando de repente el padre del niño, después de 2 años, un día recibió una carta, y en la carta estaba pegada la moneda de oro, un Napoleón. Y él se angustió mucho y lo abrió inmediatamente. La carta decía que esa persona que le había enviado la carta hacía 2 años atrás estaba pasando él con su familia por momentos muy difíciles de la hambruna, que sus hijos estaban muriendo de hambre y que él iba caminando desesperado sin saber qué hacer por la calle, buscando qué hacer, cómo llevar comida a su casa, cuando vio al hijo, a este niño que era conocido, lo saludó y vio que el niño venía caminando lo más normal, jugando con una moneda de oro en la mano. Y entonces este hombre, que estaba a punto de que su familia muriera de hambre, le dijo: préstame esa moneda, puedo jugar con ella, y se la cambió por una de cobre. Entonces el niño fue a la tienda con una moneda de cobre. Nadie se había imaginado que el niño en el trayecto había perdido la moneda de oro.
Y entonces este hombre dijo, solamente este niño no sabe lo que tiene en su mano. Y le dijo, por favor, ¿me puedes dar tu moneda para verla? Y empezó a jugar con ella y en ese momento se la cambiaron por una de cobre. Y él dijo, es solamente un préstamo, la voy a devolver. Pasaron 2 años, se recuperó financieramente y por eso decía en la carta, estoy devolviendo este préstamo. Le pido disculpas por lo que hice sin su permiso. En este momento, este hombre, el dueño de la moneda, se da cuenta de que todo lo que decía el dueño de la tienda era verdad. Juzga a tu amigo para el lado bueno. Amén.